En primer lugar, quisiera saludarles a todos y cada uno de ustedes que nos pueden ver a través de las redes sociales. Definitivamente estamos en una situación en la cual las fuerzas neofascistas, las fuerzas reaccionarias, han dado el golpe de Estado y por lo tanto estas fuerzas lo que han hecho es asaltar al Estado y obviamente a través de una gran coalición. Quien está detrás de todo esto y quien dirige todo esto no es más que la oligarquía, la nueva oligarquía, es decir, los grandes grupos de poder económico que no solamente operan a nivel nacional, sino operan a nivel internacional. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, son su brazo armado. Los grandes medios de comunicación son su brazo comunicativo. El Poder Judicial, el Ministerio Público, son su brazo judicial. Que haya justicia, sí, pero para ellos, para los golpistas, para la ultraderecha. Y la derecha también que está comprometido con ellos. También los grandes medios, ya lo dije, también en este sentido el Congreso de la República, que viene a ser su brazo político, su brazo principal, ahora se ha fortalecido, ahora existe una dictadura prácticamente a partir del Congreso, donde ya le ha dado mayores facultades el Tribunal Constitucional. Entonces, ellos con estas acciones han roto totalmente el equilibrio de poderes y por lo tanto ahora el poder se concentra tanto en el legislativo, que es su brazo político, y en las Fuerzas Armadas, y obviamente el ejecutivo, quien pone la plata, quien da las órdenes, ¿no? Y lo ejecuta a través de Dina Boluarte y Otárola. Entonces, esto debe quedar bastante claro, puesto de que esta coalición neoliberal, neofascista, lo que ha hecho definitivamente en el país es simple y llanamente negarse a toda acción de cambio. Más por el contrario, buscan profundizar las políticas neoliberales, buscan profundizar la represión. Son 76 que están en lista, por supuesto, porque nos dicen que son mucho más, que han sido vilmente asesinados y al parecer no pasará nada. Más bien van por más. Han sacado normas totalmente represivas, pero van por más. Por ejemplo, Dina Boluarte ha presentado al Congreso de la República una norma en la cual la cacería de brujas se incrementa a más años de cárcel. También debemos señalar que aquí no hay garantía de derechos humanos. También hay una criminalización con mayor fuerza hacia la protesta social, hacia los líderes. Acaban de condenar a un conjunto de compañeros dándoles prisión preventiva solamente por recoger dinero para solidarizarse con los compañeros en lucha y así por el estilo. Sin embargo, también es importante señalar que la ultraderecha y la derecha no lo tiene todo. En eso queríamos entrarnos, compañero Marino. Justamente yo sé que están las fuerzas sociales preparándose en diferentes momentos y había una asamblea justamente de los ronderos. Ahora ya ha sido elegido un nuevo compañero, el Johan Fernández, como presidente de las rondas. También en Puno, como usted ha visto, se están desarrollando las fuerzas sociales para prepararse para marzo. Y hubo una conferencia también de prensa de algunos compañeros que se han constituido, autoconstituidos en un comité de lucha, de modo que se está moviendo todo el movimiento social justamente en respuesta a lo que usted está señalando. Ella nos comenta, el compañero Marino es presidente también de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que se formó mucho antes de esta insurgencia, justamente en el afán de generar convergencias posibles para poder afrontar la situación de los pueblos del Perú y en particular de todos los trabajadores y los habitantes del país. Dígame, compañero Marino, ¿cómo va esta centralización de fuerzas, esta convergencia, estas coordinaciones, estos movimientos en cada una de las regiones? Sí, justamente iba ahí. Miren, en realidad, debo señalar de, como les dije, o sea, el golpismo, las fuerzas reaccionarias no lo tienen todo, ¿no?
Entonces, todo este accionar golpista, asesino y corrupto, toda esta gran coalición de la ultraderecha y derecha ha hecho despertar al pueblo en su conjunto. El pueblo ahora ya no lucha como lo hacía antes por mayor sueldo, mayor salario, para que se mejore mi chacra, para que en ese sentido pudiera tener mayores condiciones los trabajadores. Ahora la lucha es eminentemente política. Y lo que lo azulsa a los golpistas y a la derecha es eso. O sea, el pueblo a lo largo y ancho del país pide no solo que se vaya la asesina usurpadora Dina Boluarte, sino pide asamblea constituyente, pide cierre del Congreso, pide en todo caso que se den las elecciones pero con nuevas reglas también de juego. Ahora nosotros nos estamos preparando, obviamente, para que esos para que esos corruptos y asesinos del Congreso nunca más se vuelvan a elegir, sino por el contrario, donde tengan participación real las más de 50 naciones que hay en todo el país. Pero al mismo tiempo se apunta hacia un nuevo gobierno en la cual se asegure el progreso, desarrollo y bienestar, pero también al mismo tiempo se asegure en este caso la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del sistema de justicia y se instale una nueva república con proyecto nacional de desarrollo, porque eso es la única garantía, pero sin embargo, para que eso pueda ser duradero, sacando la experiencia ya con el compañero Pedro Castillo, que es secuestrado, y eso ya se sabe, es que definitivamente necesitamos forjar el poder popular. No podemos asegurar ningún cambio, no podemos asegurar en este sentido ninguna transformación si es que no forjamos el poder popular plurinacional. Y eso es a partir justamente de la histórica necesidad que el tejido social se articule, se rearticule, puesto lo que ha hecho el neoliberalismo es destruir al tejido social. Y nosotros en ese caminar estamos años, y ahora lo que han quedado como organizaciones, digamos así, con vida real, es la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, es en realidad la CGTP con todas sus debilidades que tiene, pero no hay más. Hay otras que se han dividido, se han roto. Entonces, sin embargo, ahora la población ha insurgido, y ese es un tema de una particularidad. Han rebasado a sus dirigencias. En este sentido, se ha generado una anarquía, un caos. Y esa lucha anárquica ha tenido pues consecuencias. Sin embargo, también de toda cosa mala hay que sacar cosas buenas. Y lo que implica de que definitivamente, al ver que el golpismo arremete con todo, entonces todos ahora buscan la necesidad de estar en una organización. Obviamente no quieren estar, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de los Pueblos en muchos de los casos, tampoco en la CGTP. Sin embargo, se ha constituido el Comité Unificado Nacional de Lucha, en la cual nosotros estamos participando activamente. Ahorita, por ejemplo, estoy en la Selva Central. Ayer he estado en Cajamarca con el Congreso extraordinario, el Congreso de Cajamarca, de toda la región Cajamarca. Y obviamente vamos hacia el fortalecimiento de las organizaciones, pero también con la presencia de nuevos líderes, líderes jóvenes, líderes que se incorporan con fuerza, con bastante activismo, y obviamente hacia la forja seguramente de nuevos actores sociales en ese proceso. Puno ha demostrado una resistencia extraordinaria y bueno, pues seguimos para adelante. Sí, adelante, compañero Horacio. No, le quería referir efectivamente muy bien expresado lo que estamos viendo ya en las redes, como la reacción del movimiento frente a esta dictadura y sus agresiones, tanto a la democracia como a la población represivamente. Pero también el escenario de la izquierda política, nos interesa su visión como parte del movimiento social ustedes, porque obviamente todos estos partidos han sido sorprendidos, tanto de derecha como izquierda, pero hablando más de la izquierda, efectivamente el peligro era que entre en un protagonismo electoral y desdibuje los liderazgos que justamente han surgido a través de este proceso que es realmente importante para el país, porque está resurgiendo una nueva república, un nuevo liderazgo, un nuevo movimiento, una nueva plataforma. Ya la agenda ha cambiado absolutamente. Entonces, ¿hasta qué punto el movimiento social puede lograr este frente y esta unidad que todos aspiramos de que tenga realmente una fuerza también en el plano electoral, pero sobre todo para garantizar que se forje el poder popular en estas circunstancias? Nosotros que estamos en el escenario, en la cancha, somos todas las sangres. Somos un país plurinacional.
multicultural y por lo tanto es obligatorio una nueva configuración política, es necesaria una nueva configuración incluso geográfica en este sentido, puesto de que el país debe caminar hacia un Perú, sí, unificado, unitario, pero con diferentes nacionalidades, en todo caso con diferentes estados, una especie de Estados Unidos. Porque uno se da cuenta, por ejemplo, de los aymayas, de los quechuas, ¿no? De los chancas. Ahora, por ejemplo, hemos estado con los ashaninkas, con los aguajú, con los guambisas. Es decir, de tal manera que eso hace que obviamente la izquierda no tenga mayor espacio en la medida que todavía tiene un pensamiento dogmático. Y el pensamiento dogmático está en creer que, en este sentido, somos un país que simplemente en la cual existe clases sociales. Y en cambio no tiene en cuenta, por ejemplo, el tema del colonialismo, no tiene en cuenta el tema del racismo. Y el gran apoyo que ha tenido el presidente y lo sigue teniendo Pedro Castillo es justamente no por el tema ideológico y político, es por un tema más que todo, en este caso de carácter cultural, racial, puesto de que todos nosotros vemos en él reflejado a un compañero que ha salido del Perú profundo y que ha llegado al gobierno y sin embargo lo que hicieron es darle golpe de Estado. Obviamente que ahí también se tejen grandes intereses y los grandes intereses están en que somos un país muy rico en sus riquezas naturales, en su cultura, pero también en su gente. Pero el interés de la oligarquía es fundamentalmente en los recursos naturales. Entonces la gente que vive justamente encima de los recursos naturales o al lado de los recursos naturales se da cuenta que más bien es expropiado, es abandonado, es empobrecido y no le sirve para nada. Entonces dice, como en el caso del sur, que ellos plantearon y siguen planteándolo, por ejemplo, convertirse en una nación aparte o en un país aparte, el separatismo. Hay ese tipo de cosas y por lo tanto hoy necesitamos que la política nazca de esta realidad profunda y plantee un programa también en base a esta realidad, pero al mismo tiempo que las estructuras tanto de la nueva república como del Congreso tengan que cambiar radicalmente. Por eso yo le decía, necesitamos que ahí, por ejemplo, estén representados las diferentes nacionalidades, que hacen un conjunto de congresistas que representan simplemente a los grupos de poder hegemónico de poder y que sirven a ese poder. El tema, por ejemplo, que hemos planteado de la segunda reforma agraria tiene ese carácter, tiene esa plurinacionalidad, tiene ¿cómo se llama? Ese arraigamiento, no solamente de la costa, la sierra y la selva, sino también, obviamente, de sus 8 regiones naturales y, por supuesto, también tiene en ese sentido que conquistar urgente la educación, la ciencia, la tecnología y la investigación, recuperar la producción, recuperar la industria, recuperar la tecnología, porque de lo contrario, sencillamente lo que estamos haciendo es nada más retórica y por lo tanto los partidos de izquierda lamentablemente también han sido rebasados y sobre todo altamente cuestionados y reducidos, como en el caso de los congresistas, que son 43, que en muchos de los casos nunca estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con que se disuelva el Congreso. Nunca estuvieron de acuerdo en este caso en darle un apoyo total al presidente que estaba prácticamente solo para lograr en este sentido el objetivo de disolver el Congreso e instalar un nuevo Congreso y por supuesto instalar el proceso constituyente. Pero también nosotros en los diferentes lugares del país tampoco estuvimos preparados para que cuando lanzaron el referéndum consultivo pudiéramos en ese sentido salir a conquistar ese referéndum consultivo. Por eso es que la comisión del Congreso, que son la mayoría fujimontesinistas, lo lograron archivar con los fascistas, por supuesto, que ya los otros los conocemos quiénes son. En ese sentido, creemos que el adelanto de elecciones para nosotros no nos beneficia. Adelanto de elecciones, ¿con qué partido participaría la gente? Además, los principales, en este caso, actores sociales, ahora nuevos líderes, ¿cómo participarían? Estaríamos eligiendo un mismo Congreso con las mismas ratas y un gobierno igual. A lo mejor es la sorpresa que tanto quiere ser presidenta esta destructora que viene de la mafia fujimontesista, Keiko Fujimori, a lo mejor sea la presidenta, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido está en debate todos estos temas, pero creemos nosotros que en este caso sí tiene que irse la asesina y corrupta
sí tiene que disolverse el Congreso, sí tiene que también lograrse la justicia para el presidente Pedro Castillo Terrones, y obviamente hay un escenario importantísimo ahora que podría ser repuesto, pero no para que se quede, sino para asegurar justamente la convocatoria a nuevas elecciones con el proceso constituyente, y obviamente con las reglas correspondientes en favor del pueblo, porque de lo contrario, sencillamente lo que están haciendo los golpistas es prepararse para ese escenario.